Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Espero que tengamos un fructífero debate y que las reflexiones que traemos contribuyan a ello. Agradezco la audacia de la organización de este congreso de permitirme justamente compartir estas reflexiones con ustedes. Y cuando se me planteó inicialmente la idea de esta conferencia, tras un marco en el cual lo que vamos a discutir es el sentido político de lo educativo, hasta ahí vamos bien. Tensiones y disputas es todo en la vida, es todo la historia. La tensión es lo permanente y además seguirá siendo lo permanente. Y no es malo que así sea. Quizás lo malo es a veces cómo se resuelven las tensiones. Y en ese marco pensé cómo plantearlo, y se me ocurrió esto de hacer una revisión de nuestro vínculo con lo político desde un título que enlace estas dos cosas. Por eso titulé la conferencia Hacer escuela, construir Estado. Y debo confesarle que en estos últimos días me he arrepentido. Esto debiera llamarse, para que estemos a tono con la realidad, debiera llamarse destruir escuelas y deconstruir Estado, porque en esto es lo que estamos en este momento de la historia. Por eso vamos a tratar de repasar algunos otros momentos también para ver cómo podemos salir de una encrucijada donde lo político o lo que se presume no político, que suele ser más político que lo político, contribuye precisamente a esa destrucción. También en este sentido debo decir que esta idea es tributaria de un maravilloso trabajo de una querida colega mexicana, Elsie Rowley, que publicó hace unos años y que le recomiendo a todos, que se titula Hacer escuela, hacer Estado, y donde nos relata cómo desde la sociedad civil mexicana, allí donde el Estado no llegaba, se iba construyendo el Estado a partir de la escuela. Y me van a permitir que voy a tomar necesariamente una perspectiva un tanto histórica para que podamos remitirnos a esta construcción del Estado vinculada al hacer escuela. Y una perspectiva histórica que por allí a veces está desprestigiada, pero que, como ya decía Immanuel Wallerstein, el pasado no es lo que fue, el pasado es lo que es. El rememorar el pasado no es un acto social que no sea del presente. Y a veces la eliminación de las referencias históricas no solo es una cuestión de ignorancia y desinterés por nuestra herencia cultural y política. A veces es una estrategia ideológica, porque generar el olvido y denostar el pasado, y más aún cuando se trata del pasado reciente, también recientemente hemos tenido algunas demostraciones del pasado reciente muy fuertes que vienen desde la nación, desde la provincia y hasta desde la propia comunidad. Esto permite reinstalar un modelo de vaciamiento material y simbólico, un vaciamiento discursivo, un discurso de palabras fallidas. Por eso me parece que es bueno apelar un poco, aunque sea un poco a la historia. Bien, resulta que nuestro Estado, en el caso de Argentina, y por allí algunas de las cosas que mencionaré son comunes a otros países, se formó o se conformó a partir del trípode que supone la instalación de lo moderno. Cuando digo trípode, ¿a qué me refiero? A la instauración del modelo capitalista, la instauración de la democracia liberal y la construcción del Estado-Nación. Estas tres patas fueron paralelas en su construcción en la Argentina, particularmente en la Argentina y también en Uruguay, por allí, no tanto en Latinoamérica. Argentina fue uno de los países que construyó tempranamente un Estado
que fuera soporte del capitalismo, que fuera soporte de esa democracia liberal que todas las doctrinas francesas por revolución habían difundido por todo el orbe. Esta construcción, digo, tempranamente en la Argentina, por allí podríamos hacer el proceso extensivo de Uruguay, no tanto al resto de Latinoamérica. Fíjense, vez pasada contaba García Linera, el vicepresidente de Bolivia, refiriéndose a la construcción del Estado boliviano y rememorando lo que fue la guerra del Acre, donde Bolivia perdía gran parte de su territorio. Bolivia hasta la guerra del Acre fue un país amazónico, perdió 2/3 partes. Y él decía, es que el ejército boliviano, que había construido no un Estado, sino que lo único que había construido, o mejor dicho, no había construido un Estado-nación, sino un Estado centralista, central. Los soldados tardaron un año en llegar al lugar de la guerra. Era imposible no perderla. Y él se preguntaba, ¿qué Estado es este? ¿Qué poder tiene este Estado que demora un año en llegar al sitio donde se estaba combatiendo? ¿No? Era imposible. No es esta la condición de Argentina. Argentina pudo construir un Estado tempranamente, como decía, de la mano de la generación del 80 y asociándolo, y esto es lo más importante, asociándolo a la construcción de un sistema educativo. ¿Qué es lo que era un sistema educativo? También desde toda la impronta francesa previa. Un sistema de distribución cultural e ideológica que acompañara la posibilidad de construcción de ese Estado. Por lo tanto, de una gran fuerza política, fundamentalmente política. Esa construcción, además, no viene solamente desde la generación de 80, de lo que nos enseñan en la escuela y en la universidad, como el proceso de organización nacional, de construcción del Estado-Nación, etc., sino que en realidad arraiga ya en la Revolución de Mayo. Quizás en la generación del 80 lo que va a ocurrir es que también, así como mencioné recién, que este Estado forma parte de un trípode, esa construcción del Estado tiene otro trípode, que si ustedes lo revisan históricamente van a ver que aparecen allí tres cosas fundamentales, tres ministerios claves. El Ministerio del Interior, que era el que posibilitaba la relación con las provincias y con la construcción del territorio. El Ministerio de Guerra y Marina, porque todo aquel armado estuvo también destinado a la eliminación violenta de la disidencia. Es decir, la unidad se conseguía a través de esto, y si no, acordemos de la campaña del desierto, ¿no? Y el Ministerio de Justicia, Cultura e Instrucción Pública, que era el aparato difusor, que después, ya diremos unas cosas más adelante, después Althusser va a decodificar como aparato ideológico del Estado de los 70, hoy tan denostado que me parece que por ahí tendríamos que hacer algunas reflexiones. Todo esto construido bajo el lema de paz y administración del roquismo, que no es más que una traducción local del orden y progreso positivista, que todavía hoy lo pueden ver en la bandera brasileña, ¿no? Bueno, esto, a ver, yo quisiera que estemos en paz y administración, en paz y administración roquista en la Argentina y en el orden y progreso kantiano de Brasil, y no que estemos en la administración Temer y la administración Macri, les voy a ser franco, ¿no? Ya creo que la historia muchas veces va a pasar. Pero esto, decía, tiene un antecedente ya en la Revolución de Mayo, esto del vínculo entre lo educativo y la construcción del Estado. Ya, ustedes recuerdan que Moreno, hay un texto muy conocido, yo se lo voy a recordar ahora, porque es muy conocido, sobre todo para quienes estamos en el ámbito de las ciencias de la educación, que fue aquella traducción que hizo Moreno del contrato social de Rousseau y que mandó a leerlas en las escuelas públicas, ¿cierto? A estudiarlas. Los chicos tenían que leer el contrato social traducido por Rousseau. Contrato social que, recuerden, Moreno
no tradujo el último capítulo del contrato y dijo que me voy a permitir no traducir esta parte en la cual al gran maestro Juan Jacobo Rousseau se le dio por delirar en materia religiosa y por eso no tradujo esa parte. Y todos tienen presente aquel texto que es el más conocido, pero yo quiero traer algunas otras cosas quizás menos conocidas también, donde Moreno dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte en mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Eso es lo que todos conocemos, que tiene que ver con el prólogo del contrato social. Pero Moreno escribió una serie de cosas que tenían que ver con, ya no en la traducción del contrato social, que me parece que tienen una significación muy fuerte en cómo se construía aquel Estado y en esto de hacer leer a Rousseau en las escuelas. Porque él concebía al pacto social como el pacto único posible de los pueblos y denostaba el pacto social previo, que era el pacto de la metrópoli, el pacto monárquico, el pacto de España con el rey. Y me voy a permitir leerles una frase de esto que me parece también muy decidora. Las Américas, decía Moreno, no se ven unidas a los monarcas españoles por el pacto social, que únicamente puede sostener la legitimidad y decoro de una dominación. Los pueblos de España consérvense enhorabuena dependientes del rey cautivo, esperando su libertad y regreso. Ellos establecieron la monarquía y envuelto el príncipe actual en la línea que por expreso pacto de la nación española debía reinar sobre ella, tiene derecho a reclamar la observancia del contrato social en el momento de quedar expedito para cumplir por sí mismo la parte que le compete. La América en ningún caso puede considerarse sujeta a aquella obligación. Ella no ha concurrido a la celebración del pacto social del que derivan los monarcas españoles, los únicos títulos de la legitimidad de su imperio. La fuerza y la violencia son la única base de la conquista que agregó estas regiones al trono español. Conquista que en 300 años no ha podido borrar de la memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue ejecutada, y que no habiéndose ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, no ha añadido en su abono título alguno al primitivo de la fuerza y la violencia que la produjeron. Bueno, es más larga la cita, pero corta acá. Querido rey, decía Moreno, pareciera, ¿no? Hay una distancia entre lo que dice Moreno y el querido rey que hemos escuchado en los últimos tiempos para referirnos a este pacto que se ve que causaba angustia. Esta construcción que digo, arraiga, he querido traerlo a Moreno porque creo que arraiga en el momento emancipatorio de 1810 y no simplemente en la construcción de 1880. Pero retomo. Sobre 1880, a pesar de que a diferencia de lo que señalaba Bolivia, se construye Estado-Nación, se construye un Estado-Nación central, centralizado. Y otra vez va a estar centralizado a través del sistema educativo. Recuerden, 1884 se sanciona la ley 1420 y no alcanza. Entonces en 1905 viene la ley Laine para juntar las escuelas nacionales en territorios provinciales para poder construir ese Estado que en palabras de Sarmiento, cuando Sarmiento decía: mientras el pueblo sea ignorante lo seguirá Rosas, estaba montando un sistema de distribución ideológica y cultural, no es otra cosa. En cada pueblo una escuela, en cada pueblo una agente cultural que distribuya las ideas del liberalismo. La única posibilidad. Hacían escuelas para construir Estado. Después podemos criticar, y las críticas extemporáneas no son válidas, pero podemos criticar, estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Pero en todo el inicio del proceso hay un vínculo muy fuerte entre el hacer escuela y el construir Estado. Este Estado no hubiera sido posible. Cuando uno imagina
cómo se construía una escuela en un lugar alejado de la provincia de San Juan, desde Buenos Aires, a 1500 kilómetros de Jáchalo de Iglesias. Y se construía no solo se construía el edificio, se construía la institución, se construía, se enviaban los maestros, todo, digamos. O sea, acá había toda una construcción muy fuerte que venía desde la nación, ¿no? Desde ese centro que todavía estaba peleando por la disputa de rearmar la nación central frente a las dispersiones de las provincias, que era una herencia, lo de las provincias es una herencia colonial también. Pero esa dispersión, miren, antes de esto, en 1846, Esteban Echeverría, en el dogma socialista, decía: la patria para el correntino es Corrientes, para el cordobés Córdoba, para el tucumano Tucumán, para el porteño Buenos Aires, para el gaucho el pago en que nació. No había interés común, no había universalidad para construir el Estado. Esa universalidad para construir el Estado se construye a partir de la escuela. Zanjando autoritariamente la atención, absolutamente autoritario fue el zanjamiento de la atención. No fue la integración del país. Y esto va a tener, ya en avanzado el siglo XX, una, diría, un coronamiento que tiene mucho que ver con lo económico, que es el Pacto Federal de 1935. El Pacto Federal de 1935 lo que hace es la actual coparticipación federal, por lo cual los estados provinciales cedieron toda la facultad de recaudación tributaria en la nación. Y desde allí construimos esta cosa híbrida, que es nuestro federalismo en la carta, centralismo en la práctica. Nosotros tenemos estados autónomos para lo educativo, pero que no son autónomos para el financiamiento de lo educativo. Sí, los impuestos en este país no los pueden cobrar ni los municipios ni las provincias, salvo 2 o 3 impuestos menores que se cobran. Se fue construyendo Estado a través de la escuela. Y en esto hay un punto nodal que lo da el normalismo. La vez pasada teníamos una discusión académica en Buenos Aires con algunas nociones que surgían a partir de algunas cifras. Y esto de las cifras suele ser muy complejo, es lo que hace un rato dijo el rector de la sección, perdón, me equivoco, pero alguien en relación a cómo se manejan las cifras de las universidades nacionales hoy. Y días atrás decía Martín Unzué que la estadística es aquella disciplina por la cual si una persona come un pollo y otra ayuna, los dos comieron medio pollo. ¿No? Bueno, estas son las cosas que a veces hacemos con la estadística, ¿no? Entonces, la discusión, volviendo al eje, ¿la discusión cuál era? No, pero si a pesar de las escuelas nacionales en las provincias, hasta la primer gran transferencia, hay otros antecedentes históricos que nos voy a ahorrar, la primera gran transferencia, que es la que hace la dictadura de todas las escuelas primarias a las provincias en 1978, la cantidad de escuelas en manos de la nación y en manos de las provincias era la misma. 50 y 50, digamos, 48 y 52, no sé, por allí. Entonces no es cierto, se decía en ese foro, no es cierto que haya habido centralismo. Lo que esto no advertía por este manejo de las cifras es que el centralismo vino por otro lado. Nosotros teníamos, voy a poner el ejemplo, nosotros teníamos esta provincia llena de escuelas provinciales al lado de otras escuelas nacionales. ¿Quién era la maestra en ambas? La maestra normalista formada en escuelas normales. O sea, ¿a
quién importa de qué ministerio dependía? Si lo que importaba era el control social, lo que importaba era la distribución ideológica, lo que importaba era la presencia del normalismo en todo el territorio nacional, la presencia del positivismo y de todas estas ideas en todo el territorio nacional. ¿O acaso nosotros hemos advertido en el transcurso histórico alguna diferencia sustancial entre el chico que era formado en la escuela provincial y el que era formado en la escuela nacional de al lado? La maestra era la misma, había surgido del mismo sitio. Por eso digo, por allí la estadística no pasa todo el pollo. Pero, volviendo, ¿qué ocurre? Nosotros construimos nuevamente allí Estado, que no es otra cosa que haber construido un etos cultural común por allí. Esto de haber construido Estado. Este Estado que se construyó asociado, como dije al principio, al capitalismo, a la democracia liberal, va a tener un punto de inflexión a partir del auge keynesiano y el Estado benefactor. Ustedes saben que desde 1929, desde la crisis del 29, la crisis de Wall Street, el mundo se volvió keynesiano. Y en muchos sitios del mundo, particularmente en la Argentina, esto permitió el avance de derechos. Es decir, aquel sentido del Estado, donde si ustedes van a los primeros ideólogos, van a encontrar que la consigna liberal de la libertad es la libertad para el ejercicio de la propiedad privada que el Estado debe cuidar. Empieza a tener una connotación social que la Argentina va a plasmar muy fuertemente durante el peronismo, pero que arranca antes con la instalación del modelo sustitutivo de importaciones y la temprana presencia del Estado benefactor. Y que va a durar hasta avanzados los años 80, con toda la crisis que pone la dictadura del 76 entre medio. Entonces, este punto de inflexión hizo que allí tuviéramos, durante ese periodo de la historia, una relación distinta en lo que va a constituir ese ensamble entre escuela y Estado. Porque ese ensamble entre escuela y Estado ya no solo tuvo la significación del control social, la significación de la distribución ideológica, sino que además tuvo el ensamble en la construcción de derechos, en la posibilidad de que la educación pase a ser un derecho. Hasta acá, todo esto que he dicho es bastante conocido. ¿Qué ocurre a partir de este momento? ¿O qué ocurre? Yo diría, podríamos resumir que hay tres olas, digo olas, como podríamos decir otras cosas, tres olas neoliberales en la Argentina, que cambian este sentido del derecho y ponen en cuestión, en términos políticos, el sentido político de la educación, en términos de esto que yo he planteado de hacer escuela y control del Estado. El primero es claramente la dictadura, el segundo ya saben que es la década del 90 con el menemato, y al tercero estamos asistiendo. ¿Desde qué falacias se legitima, diría esto? Yo voy a permitirme leerles un par de breves textos de dónde se fundamentó en los 90 en este caso, pero que fundamenta lo del 76, porque recordemos, en el 78 transferimos a las provincias todas las escuelas primarias y en el año 92 se transfieren todo el resto, secundarias y universitarias. ¿Qué dice el Banco Mundial sobre esto? Los servicios están fallando a la gente pobre en acceso y cantidad, en calidad. Sin embargo, los gobiernos y los ciudadanos pueden hacer que los servicios funcionen poniendo a los pobres en el centro de la provisión de servicios. ¿Cómo?
permitiéndoles monitorear y disciplinar a los proveedores de servicios, amplificando sus voces en el diseño de políticas y fortaleciendo los incentivos para los proveedores de servicios para que sirvan a los pobres. Algunos de estos servicios, tales como el aprendizaje escolar y el suministro de agua, pueden ser monitoreados por el cliente. Primera transmutación discursiva, que las palabras no son inocuas, Ya no somos ciudadanos, somos clientes. En cuyo caso la posibilidad de establecer ciertos acuerdos que aumenten la participación de los clientes, especialmente la de los clientes pobres, podrían mejorar los resultados de esos servicios. Cuando los clientes son diferentes de manera significativa, estudiantes que provienen de diferentes grupos étnicos, mujeres que prefieren ser atendidas por doctoras, aumentar opciones de los clientes y hacer un mayor uso del conocimiento local a través de la descentralización, por ejemplo, podrían traer mayores beneficios. La gente pobre, como pacientes en clínicas, estudiantes en escuelas, pasajeros de bus, consumidores de agua, son clientes de servicios. Recuerden, somos clientes. Ellos tienen una relación con los proveedores de primera línea, con los maestros, médicos, choferes de bus y compañías de agua. La gente pobre tiene una relación similar cuando compra algo en el mercado como un emparedado. En transacción de mercado competitivo, ellos obtienen el servicio porque consideran al proveedor responsable. Es decir, el consumidor paga al proveedor directamente. Puede observar si ha recibido el emparedado o no. Y si no está satisfecho, tiene poder sobre el proveedor, con repetición del negocio o al acudir a otro negocio. O en caso de fraude, puede acudir a sanciones legales o sociales. A ver, esta comparación entre el derecho a la educación, digamos nosotros, y el servicio de emparedados es de un carácter tan burdo que no merece que yo me detenga a analizar nada de esto. Durante esta, ¿qué es lo que más me interesa remarcar? Porque por allí ha pasado en algún sentido inadvertido. Durante el transcurso de estas acciones que transmutaron los sistemas educativos y su relación con el Estado, dejaron de ser, los sistemas educativos han dejado, no solo en Argentina, han dejado de ser un problema de restauración, solamente por cuestiones de ahorro fiscal. ¿Qué dirige Finocchiaro? Bueno, además, hay otras cosas que no puede dirigir Finocchiaro, pero digo, ¿qué dirige Finocchiaro? ¿Qué hay bajo la órbita de Finocchiaro? Nada. Entonces, ¿dónde están? Tenemos 24 sistemas educativos, no tenemos un sistema educativo, tenemos 24 sistemas educativos en la Argentina, con una profunda fragmentación. Tenemos un Consejo Federal de Educación donde el Consejo Federal de Educación es un buen ámbito para debatir cuestiones triviales a veces cuestiones importantes, tomarse unos buenos cafés y donde cada ministro llega a su provincia y hace lo que mejor le viene. Porque no es un mecanismo vinculante para las partes. Entonces es como si ahora nosotros produjéramos acá una asamblea, votamos y después de que votamos, los que votaron por A hacen A y los que votaron por B hacen B. ¿Me pueden explicar para qué votamos? O sea, bueno, la democracia está diluida. Entonces, ¿cuál es el problema serio del sistema? De ese no sistema, porque un sistema es un conjunto articulado de partes. Estamos ante un no sistema. La gobernabilidad. ¿Quién gobierna esto? Los sistemas educativos, estos 24 sistemas educativos tienen alguna característica inercial. Si nosotros preguntamos a los ministros de educación qué es lo que se hace, qué es lo que se está haciendo, es como obvio, es lo que se viene haciendo. O sea, y yo voy a señalar algunas de las características centrales que tuvieron los sistemas educativos en este vínculo con la nación, en esta construcción de un ethos cultural común.
¿qué hacían los sistemas educativos? Constituían una noción de soberanía, un concepto político útil a la formación de la ciudadanía. Desarrollaban condiciones para la acumulación del capital y la reproducción de las fuerzas productivas, todo lo cual cayó en la crítica del reproductivismo de los años 70, respecto a los cuales hay que señalar algo también. E incluso, cuando se han analizado las relaciones entre Estado y educación, se han analizado las relaciones entre el sistema educativo y su capacidad para poder ocultar y legitimar la propia naturaleza del sistema, en este vínculo originario, primigenio que señalé de Estado, capitalismo, democracia liberal. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la noción de ciudadanía que puede distribuir hoy el sistema educativo jujeño? La jujeñidad. Es probable que haya algo de eso. Ahora, ¿qué nos une? ¿Cómo llegamos al Estado en términos de momento universal si tuviéramos la jujeñidad por un lado y la sanjuanilidad por otro? Digo, estamos hablando de nociones de ciudadanía, porque lo otro no está más en términos del sistema educativo. Lo que nos queda es inercia que por suerte nos quedan muchos docentes en lo que hacemos cotidianamente, porque si no ya estaríamos en la dilución total del Estado. Pero ¿qué pasa? Que justamente, ¿por qué yo dije el destruir escuelas de construir Estado? Porque al neoliberalismo no le interesa eso. Fíjense, en 1999, hace bastante ya, se reunió en Mont-Tremblant, bien digo, en Quebec, la conferencia internacional del Fórum de Federaciones sobre el tema el federalismo en la era de la mundialización. ¿Qué es lo que señalaron allá? Que debido al empuje de la mundialización nos encontramos en pleno cambio de paradigma, pasando de un mundo de estados-nación a un mundo en el que el federalismo ofrece la mejor aproximación política a la compleja diversidad del mundo contemporáneo. Globalización de la economía, localización de la política. Es decir, unidades menores que son mucho más permeables al lobby. Fíjense si serán permeables al lobby, voy a poner un ejemplo también histórico. ¿Qué hizo la generación del 80 para construir ese Estado? Entre otras cosas. Descubrió, miró, estudió, analizó en dónde residía el poder de conformación cultural de la sociedad. ¿Dónde estaba? En la Iglesia. Y le arrebató a la Iglesia la función educativa. Rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano en la Argentina en 1884, cuando sancionó la ley 1420 por esto, por esta decisión de hacer escuela y construir Estado, ¿cierto? ¿Para qué hoy querrían construir Estado? ¿Para qué? Si se puede prescindir, si acabar con el Estado es acabar con la mediación política y plantear esto como la relación económica más cruda dentro del marco del capitalismo salvaje. Por eso es que ahora viene una tercera ola donde nos estamos queriendo desprender del neoliberalismo, donde nos estamos queriendo desprender de las poquitas cosas que nos quedaban. ¿Qué hay detrás de la paritaria universitaria? ¿Qué es esta? Esto que a uno le suena, hace un rato dijo el rector, no entienden. Y yo no estoy de acuerdo con el rector, creo que entienden muy bien lo que están haciendo. No es que no entiendan, lo entienden muy bien. No es porque vamos a hace 4 o 5 meses el dólar no se puede creer lo que es y hoy van a ofrecer otra vez el 15%. ¿Cuál es la intencionalidad? Lo que ya hicieron con el incentivo docente con las provincias, que dijeron un plan con el cual se cae el 25% cada año hasta que se elimina el incentivo docente, que cada provincia se les arregle. En cualquier momento va a aparecer también, tras esto de la división de la paritaria por universidad, va a aparecer alguna vieja y larga pretensión
de provincializar universidades. O sea, el primer paso es este. El primer paso es provincializar universidades. Háganse cargo, sanjuaninos, de la Universidad Nacional de San Juan. Nosotros no tenemos más nada que ver. Porque, como escribió aquel liberal japonés llamado Kenichi Omae, que escribió un libro que no se lo recomiendo, pero pueden leer, que se llama El fin del Estado-Nación, y lo que plantea es cómo y por qué es necesario que se acabe el Estado-Nación. Bueno, esto de lo que se trata es lo mismo. Esto está emparentado con el fin de la historia, de aquella vieja cosa de Fukuyama, que ya la creían perimida y que resulta que reaparece nuevamente de sus cenizas porque nos vienen a desintonizar todo. Ya no somos más de izquierda ni de derecha. No, es antiguo. ¿Vio? Son cosas anacrónicas. Y en todo caso lo que tendremos que hacer es reflexionar acerca de qué es lo que es esto de la izquierda y qué es lo que es esto de la derecha, ya que tenemos que hablar del sentido político de lo educativo. La escuela, la universidad, ustedes, este salón, está atravesado por ideas de izquierda y ideas de derecha. Lo que pasa es que se nos han mutado tanto las categorías. Lo vemos cotidianamente, lo podemos ver durante el transcurso de este encuentro. Lo vemos en las aulas, lo vemos en las actitudes de los profesores y las de los alumnos, las de los dirigentes, las de la comunidad. ¿Qué es lo que es la izquierda? ¿Los partidos de izquierda? No. ¿Qué es la derecha? Los partidos de derecha, que en la Argentina además nadie se quiere decir partido de derecha porque ha tenido muy mala prensa en una época, entonces nadie dice que somos de derecha. Para eso inventaron un eufemismo que se llama centro. Y en todo caso existe la centro-derecha, que es un poco más políticamente correcta. Entonces vamos a tener que recuperar la palabra y definir o redefinir los términos de la izquierda y la derecha y acabar con las autopercepciones respecto a la izquierda y la derecha, porque en este país y en el mundo hemos visto, bueno, a ver, perdón, voy a hacer un paréntesis, pero a veces nos cuesta diferenciar. Si uno mira la España contemporánea, nos cuesta mucho diferenciar entre el Partido Socialista Obrero Español y sus acciones y el Partido Conservador de Rajoy. A veces parece ser que lo que uno hace por resignación, los otros hacen por convicción, pero hacen más o menos lo mismo. Y uno se llama Partido Socialista Obrero. Bueno, entonces vamos a tener que redefinir cosas. Por eso digo, la autopercepción. Yo soy de izquierda. Nadie dice que sea de derecha, pero bueno, ¿qué es esto? Porque esto está atravesando el sentido político, insisto, del educativo. Entonces, se me ocurre que de pronto vamos a tener que empezar a mirar otras cosas. Y vamos a tener que mirar en cómo actúa cada sujeto, no cómo se autopercibe ni cómo se autorreferencia, porque aquellas viejas categorías de derecha e izquierda que derivan de la Revolución Francesa y de la posterior asamblea, de cómo se sentaban, bla, 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 más aquel pasaje evangélico, ya no me acuerdo, por Mateo 15, no sé qué, donde vendrán, decía Cristo, vendrán mis ovejas y se colocarán a mi derecha y los cabritos se colocarán a mi izquierda y serán maldecidos y expulsados y bla, 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 bla. ¿Quién es de izquierda en la práctica, a mi juicio? Aquel que actúa entendiendo que el problema de la desigualdad es un problema social construido y que por lo tanto es modificable. ¿Quién es una persona de derecha? Aquel que actúa como que la desigualdad es un hecho natural e inmodificable. Y no me importa si después me dice que es de izquierda o me dice que es de derecha, porque por allí puedo llegar a encontrar gente que se autopercibe de derecha y que su actitud cotidiana, solidaria, etcétera, es de otro carácter. Y puedo llegar a encontrar lo contrario. Las autopercepciones de izquierda, las grandes banderas de izquierda, pero que no tienen que ver con lo que para mí, en la recuperación del sentido político de lo educativo y
la idea de poder, voy a decirlo en otros términos, rehacer escuelas, reconstruir Estado, tendrá que ver con la posibilidad de que nosotros redefinamos y tomemos nuevamente las palabras y tomemos nuevamente los términos. Porque si no, a menudo tenemos problemas con esto. A menudo nos sorprendemos cotidianamente, nos sorprendemos con los movimientos estudiantiles en la universidad. Pero volviendo y para ir cerrando, ¿qué nos pasa con con cómo seguimos haciendo escuela y construyendo Estado desde este sistema de 24 estados provinciales y 24 sistemas educativos en Argentina? Que si lo miramos en otros países, porque esto ha sido una ola mundial, ¿cierto? Ustedes saben que el famoso, que por ahí se nos ha pasado desapercibido, nos ha parecido como una cuestión instrumental, solamente de carácter de política educativa inmediata, cotidiana, si descentralizamos o no descentralizamos, y a veces no hemos visto el sentido profundo que ha tenido esto. No es casual que el mundo se haya descentralizado la educación, en el mundo, con contadas excepciones. Y fíjense, aún más grave lo tienen varios países europeos, entre ellos el caso de España, donde a la descentralización, ellos también venían de un modelo centralizado y pasaron a tener 17 comunidades autónomas con 17 sistemas educativos diferenciados, pero encima no solo tienen esos sistemas educativos, llamémosle subnacionales, sino que tienen la supranación, tienen la Unión Europea, y ya no se sabe, hablando de gobernabilidad, ya no se sabe quién manda. Y el que manda debe ser el pueblo, pero a través del mandatario. ¿Y quién es? La Comisión Europea de Bruselas, que es la que está haciendo la unificación curricular en toda Europa, pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste, con una desconceptualización realmente muy preocupante para el futuro de Europa y sobre todo para todos los países del sur de Europa. Y donde si uno mira las competencias, y allí, ojo, con las universidades también pasó, yo recién dije, atenti, España también se provincializaron, o se mandaron a las comunidades autónomas, no existe más la nación. En las universidades públicas son de la comunidad catalana o de la comunidad de Madrid o de la comunidad gallega o vasca o lo que fuera, ¿cierto? O sea, y dependen del Estado, llamémosle equivalentemente provincial. Ahora bien, ¿qué nos ocurre? ¿Cuál es el problema más serio que tenemos nosotros desde la academia para el análisis de esto? Que esas funciones a las cuales yo me refería antes y que han sido objeto histórico en el análisis político de las relaciones entre Estado y educación, cuando era la ciudadanía, la soberanía, el papel de bla, 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 bueno, recaen en estados subnacionales. ¿Y qué es un estado subnacional? Preguntémoselo a las ciencias políticas, porque no sabemos lo que es un estado subnacional. ¿Qué es lo que hay? Vivimos un momento de orfandad teórica en el campo de las ciencias sociales. Hay un momento de orfandad teórica. Nosotros no tenemos herramientas teóricas de análisis de las relaciones entre el Estado, la escuela y la sociedad, porque las categorías teóricas con que analizábamos esto estaban concebidas desde la teorización acerca del Estado-Nación. Y el Estado-Nación no tiene una sola escuela. E incluso las universidades, por las cuales tiene obligaciones que hoy incumple, también somos comunidades autónomas, donde también tenemos los problemas de gobernabilidad de los que hablábamos, porque sí, vamos a defender y vamos a seguir defendiendo la autonomía universitaria, pero yo también quiero defender la responsabilidad social universitaria, y eso supone que el límite de esa autonomía está dado en esa responsabilidad, que entre otras tiene la responsabilidad por el acceso a la permanencia y el egreso. Y entonces, y toda esa responsabilidad
recae en unidades autónomas y no existe un Ministerio de Educación, no existe un aparato de gobierno que le dé gobernabilidad a eso. Entonces, tampoco lo de las universidades, si bien es de otro carácter, universidades autónomas, no se trata ya de las 24 jurisdicciones, provincias más la Cava autónoma, ¿cierto? E insisto, no tenemos condiciones de desarrollo teórico acerca de qué es lo que se vincula. Yo decía irónicamente, ¿cuál es la ciudadanía jujeña? Bueno, habrá que desarrollarla. Pero ojo, que si nos remontamos, nuevamente, ¿se acuerdan de lo que decía Althusser cuando desarrolló esto? Digo, también nos han enseñado, en los últimos años nos han enseñado que, así como el resto de la derecha y la izquierda nos enseñaron que Althusser ya fue. Althusser no hay que verlo más, porque este era un marxista que hablaba de los aparatos ideológicos del Estado en la década del 60 y del 70, donde se podía hablar de esto, pero esto ha sido superado. ¿En qué ha sido superado Althusser? Althusser decía que primero hubo una alianza iglesia-familia para la distribución ideológica. Se refería a tiempos previos al capitalismo. Después dijo, y esta fue su denuncia de los aparatos ideológicos del Estado, que había una alianza escuela-familia. Y que la escuela como aparato ideológico del Estado, bla, bla, bla. Es cierto que eso no da para analizar la realidad de hoy, pero da para la continuidad. Althusser hace mucho que está muerto, da para la continuidad. Si yo tuviera que continuar con el análisis althusseriano, diría que así como en un determinado momento la pareja iglesia-familia fue quien comandó esto, y luego fue la pareja escuela-familia, hoy es la pareja mercado-medios. Es la pareja mercado-medios. El Estado fue un creador muy importante de símbolos para la creación de la nacionalidad, para la creación de la argentinidad, si ustedes quieren, o lo que fuere, que se distribuyeron a través de la escuela, en una simbiosis en la que no había un mecanicismo por el cual el Estado generaba un símbolo que después la escuela distribuía. En todo caso, lo que había eran símbolos generados por ambos. La escuela fue generadora de símbolos también. Esto, ¿quién genera los símbolos hoy? ¿Quién genera los símbolos? ¿Hay alguien que genere, que pueda? Hemos perdido toda posibilidad y capacidad de generación simbólica cohesionadora de la sociedad a partir de la escuela. Porque hasta nosotros mismos somos portadores y distribuidores en la propia escuela de símbolos que nos provienen de la televisión. El mercado y los medios son la nueva pareja. ¿Por qué entonces en este marco, insisto con la orfandad teórica, en este marco les interesaría a los neoliberales, después de esto, entonces uno se puede empezar a explicar por qué? No es que Finocchiaro no entiende, no le importa. Porque al Estado le ha dejado de importar su propia autoconstrucción, porque el poder no reside más en el Estado. El poder residió en el Estado cuando conformábamos el sistema educativo. Hoy el poder reside en el mercado. Y en todo caso, hoy tenemos una coincidencia temporal en la Argentina, en Brasil y en varios países de América Latina, por los cuales el mercado además se ha hecho cargo del propio Estado ya. Pero no se trata de que tengamos este... Entonces, para finalizar, ¿qué hacemos con esto? Yo lamento no ser portador de buenas noticias, pero en todo caso, se me ocurren algunas cosas. Porque este es el nuevo escenario, esta es la nueva cartografía de la educación argentina y de la educación latinoamericana. ¿Cómo vamos para hacer escuela y construir Estado? No podemos más que hacer, por un lado, un tremendo esfuerzo académico. Yo he hablado de la teórica, la teoría no es algo que alguien
se pueda sentar y decir, hoy me voy a sentar a hacer teoría. La teoría requiere, la producción teórica requiere condiciones objetivas y subjetivas que se dan en determinadas circunstancias, en otras no. Pero que tampoco se dan si los académicos no nos dedicamos. Porque o sea, no viene, no llueve, no son el poder divino, ya dijo Moreno que se acabó con el rey. Entonces, no vienen de allá. Pero tenemos que hacer un esfuerzo académico en el sentido de la producción teórica, por más de que después nos vengan Lino Barañao a decirnos que hacemos teología, en vez de decirnos, porque por la ciencia social hacemos teología, dijo Lino Barañao. Esa cosa que no sirve, que no tiene que ver con la practicidad utilitaria mercantil inmediata. Vamos a tener que dedicarnos a teorizar. Y en esto vamos a tener que ser muy fuertes las universidades, porque este mercado nos pide y nos exige permanentemente algo que le va a ser funcional, que es que le solucionemos el problema práctico e inmediato que tiene. Y entonces todos nosotros, quienes estamos en la academia, yo me he cansado de ver cómo viene gente, a veces autoridades y a veces gente del sistema educativo provincial, a pedir una receta tecnocrática. Che, mira cómo hago. No es esto. Entonces, no nos dejemos atropellar por la inmediatez, porque estamos en un momento transicional muy complejo de las ciencias sociales. Muy complejo. Porque yo acá me refiero solamente a un aspecto de la orfandad teórica. La orfandad teórica es mucho mayor en el campo de las ciencias sociales. La segunda y última cuestión, o penúltima, si quieren. Digamos, si durante la década del 60 los teóricos de la reproducción pudieron plantear todo lo que plantearon acerca del Estado, este Estado maligno, reproductor del orden social a través de lo educativo, del distribuidor de ideología y demás, fue una teorización muy fecunda en la medida en que develó ese carácter político e ideológico de lo educativo. Estos estados en manos de los cuales está hoy el sistema educativo, ¿en manos de quién están? ¿Quién los llenará? Porque parecen vacíos de estos contenidos. Entonces quizás tendremos que hacer un esfuerzo para que en alguna alianza muy gramsciana entre sociedad civil y Estado podamos reconstituir y reconfigurar un Estado en favor de los intereses sociales y no en favor del mercado. Ese rey está desnudo todavía, ese Estado provincial, ese Estado subnacional, y yo no creo que volvamos a épocas del centralismo educativo. Ni sé si quiero que volvamos a épocas del centralismo educativo. Entonces, pongamos la mira en este Estado y veamos cómo se hace escuela con este Estado. Y para eso, y por último, hay que recuperar la palabra y hay que recuperar el discurso, que no nos roben más las palabras. Hay que revalidarlo. Hace ya varios años vi un tremendo, enorme cartel que había en la Universidad de Costa Rica, y lamentablemente tiene ese gran cartel que dice UCR, que bueno, es un problema personal mío, no sé lo que es, pero había un cartel enorme, como de unos 50 metros así, que decía lo que yo creo que tenemos que hacer para poder retornar a poder hacer escuela y hacer Estado. Y ese cartel decía: basta de hechos, queremos palabras. Muchas gracias.